Buen día, soy la licenciada Sofía González Martínez y estoy impartiendo la materia de Teoría General del Estado en Derecho del primer cuatrimestre. En esta ocasión vamos a analizar el tema 2.3, características del pensamiento político durante la época del absolutismo. A grandes rasgos, el absolutismo presentó las siguientes características. 1. No existía propiamente un Estado, o en todo caso, el Estado se reducía a la figura del rey. No había poderes políticos ni Estado de derecho. La voluntad del monarca era ley y en tanto ley era incuestionable. El derecho del monarca a la autoridad era de origen divino, o sea, había sido puesto por un Dios mismo para gobernar. Por esta razón, se esperaba de que él también fuera el jefe temporal de la Iglesia en su dominio. La voluntad del rey no tenía límites y debía regir en materia económica, religiosa, legal, diplomática, burócrata y militar. La autoridad del rey era vitalicia y hereditaria. El modelo de sociedad absolutista continuaba siendo feudal, a pesar de que pronto la aparición del capital y de la burguesía llevó a concentrar la economía en las ciudades. Aquí estamos viendo a grandes rasgos las características que estaban del pensamiento político durante la época del absolutismo. Aquí nos dicen que propiamente había solamente una figura en el cual caía todo el peso de las decisiones del pueblo. En este caso era el rey. Recordemos que en películas, en lo mejor algunos libros hemos visto que el rey, lo que decía el rey se tenía que hacer. Entonces no había como tal un estado de derecho, es decir, no había una ley que regía al estado, sino que era la voluntad del monarca. Lo que el monarca decía era lo que se tenía que hacer. Nos vuelve a mencionar también acerca de la religión, ¿no? Del Dios. Era muy importante la iglesia y pues por consiguiente el rey era, por así decirlo, el líder de la iglesia. Entonces aquí también nos mencionaba que el rey no tenía límites. Esto quiere decir que el rey podía decidir en cualquier tipo de materia, ya sea económica, en lo legal, en la diplomática, en lo militar, en lo legal. Entonces el rey era, por así decirlo, el absoluto. Por eso se le llama a esta época el absolutismo, porque solamente una persona era la que decidía en el pueblo, ¿no? En el estado, aunque en ese momento no era llamado como tal estado, pero era solamente una persona la que podía decidir acerca de los demás miembros del reino, del pueblo. Seguimos bien con el tema 2.4, que son los antecedentes del Estado moderno en Francia. ¿De acuerdo? En la Edad Moderna, el reino de Francia progresivamente se configura realmente gracias a la centralización del poder real y al control por parte de la nobleza y de la iglesia. Aquí nos vuelven a mencionar la iglesia, ¿no? Y los reyes. Entonces, si bien es cierto, el Estado moderno ahí también estaba regida tanto por la iglesia como por los reyes y los monarcas. La Edad Moderna comienza con graves problemas para el Reino de Francia, acosado y rodeado por España y sometido en las tensiones internas de las guerras de religión. Aquí volvemos al tema de la iglesia. Siempre fue muy presente los temas de religión y siempre ha sido una controversia, ¿no? Entre un país o entre un estado y otro estado.
Francisco I, que estuvo al frente de 1494 a 1547, y su hijo Enrique II, que estuvo al frente de 1547 a 1559, lucharon contra la corona española. No tuvieron éxito, ya que Francia pierde la influencia de la que gozaba en el norte de Italia, Borgoña y Flandes. Francisco I desarrolla la política de independencia del rey con respecto a la Iglesia católica, ya había comenzado Felipe el Hermoso, así lo llamaban, a principios del siglo XIV. Aquí nos está dando un breve antecedente de esta época, en el cual pues nos vamos dando cuenta que estos personajes, tanto como Francisco I y su hijo Enrique II, pues fueron los que, por así decirlo, iniciaron, ¿no? Aunque al principio no tuvieron éxito, pero fue cuando querían independizar, lo que sería la corona y la religión, la iglesia. Los reinados de Francisco II, Carlos IV y Enrique III sufren de la división que ya se había iniciado con Enrique II. El protestantismo que ha perdido entre la población que sufre la opresión eclesial y nobiliaria. Aquí en estas palabras, eclesial, recordemos que viene del clero, ¿no? De la iglesia. Y nobiliaria pues hablaba de la nobleza. Incluso por parte de la nobleza, ya sea por estrategia o por convicción, se une a la reforma. Hubieron terribles luchas que se dan en París y en las provincias, sobre todo en el sur. La autoridad real se debilita, ya que la guerra civil se une con derrotas militares en el exterior y una crisis económica profunda tanto en la corona, que declara varias veces la bancarrota, como la burguesía y el campesinado, ¿de acuerdo? El siglo XVI es un siglo de crisis en Francia, ya que coincide con el esplendor de los Habsburgo y de la corona española. Pues aquí nos está dando algunos datos, algunos temas de cómo fue empezando el Estado moderno en Francia, ¿no? Aquí nos habla pues de que España fue el país que pues con el que estuvo luchando Francia constantemente para poder separar la iglesia y la corona. También nos menciona pues de los personajes, ¿no? Tanto Francisco I, Enrique II, Francisco II, Carlos IV y Enrique III, que pues fueron los que siguieron la sucesión de esa lucha. En el tema 2.5 hablamos del movimiento democrático constitucional, es decir, aquí podemos mencionar qué es el movimiento democrático constitucional en primer punto para poder comprender los temas. Dice, están orientados hacia la consolidación de la democracia, pero también a la afirmación como una democracia constitucional. Es un modelo de organización política que persigue, dos objetos analíticamente distintos, es decir, limitar el poder político y al mismo tiempo distribuirlo entre los ciudadanos.
aquí nos está dando el concepto básico, ¿no? Para poder entender a partir de aquí estos temas, que sería, es un modelo de organización política que persigue dos objetivos analíticamente distintos: limitar el poder político y al mismo tiempo distribuirlo entre los ciudadanos. En el tema 2.5.1 hablamos del Estado de los Estados Unidos de América, perdón. Aquí hablamos que durante sus 214 años, en 1990, como nación independiente, los Estados Unidos solo han tenido dos constituciones: los artículos de la Confederación de 1777 y la Constitución de 1787. Los primeros fueron un abyecto fracaso, mientras que la segunda ha sido un éxito resonante. El mandato para aquellos que conformaban la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787 se limitaban a revisar los artículos de la Confederación. Cuando hablamos de la Confederación hablamos del escrito, ahora actualmente en la Constitución, ¿verdad? Antes era nombrada la Confederación y posteriormente se le modificó el nombre a Constitución. Afortunadamente, la convención rápidamente se convirtió en una asamblea constituyente plena, en el cual desechó los artículos de la Confederación y procedió a redactar una nueva constitución. La Constitución de Estados Unidos, más que cualquier otra constitución escrita, ha resistido la prueba del tiempo. Que haya permanecido vigente por más de 200 años esencialmente, con solo 14 enmiendas, es indicativo tanto de su fenomenal éxito como de la enorme dificultad para enmendarla. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de tantos años que han surgido, Estados Unidos no ha modificado al 100% la Constitución que actualmente los rige. Entonces, pues aquí el por qué señala que es un fenomenal éxito. Pocos países son los que tienen esa fortuna de tener una constitución tan bien establecida, tan bien conformada, en el cual pues no se necesita estar reformando, ¿no? Dice que los norteamericanos tengan que recurrir al francés o al español para designar el exótico fenómeno o golpe de Estado es otra indicación del éxito de la Constitución. Quizá la mejor evidencia del éxito del constitucionalismo en Estados Unidos es que los preceptos constitucionales son ampliamente respetados y obedecidos. Los Estados Unidos han tenido un muy extenso y duradero compromiso con el principio de legalidad, cuyo postulado básico es: todos vamos a ser gobernados por el mismo conjunto de reglas preestablecidas y no por el capricho de aquellos encargados de ejecutar las reglas. Por eso también hemos escuchado el famoso lema, ¿no? Que Estados Unidos es uno de los países más seguros y por eso está tan mencionado el sueño americano de muchos países, no nada más de México, que aquí lo hemos escuchado, sino de otros países suramericanos, inclusive de otro continente, pues que todos quieren llegar a América, ¿no? Al sueño americano, perdón. Dice, las Cortes federales y estatales con sus decisiones han juzgado un papel principal para darle relevancia al principio de legalidad y el poder ejecutivo federal y estatal. Casi siempre han atendido esas decisiones. El prestigio de la Corte Suprema es tan grande
que su mandato es casi invariable, respetando incluso cuando ordena al presidente entregar cintas con información que le costará la presidencia. Cuando permite publicar documentos sobre la guerra de Vietnam, sustraídos sin permiso, que según el gobierno hará peligrar la seguridad nacional, o cuando ordena devolver una planta de acero ocupada por orden del presidente, tratando de impedir que una huelga perturbe el esfuerzo bélico en Corea. La independencia, fortaleza e incorruptibilidad con la cual la Corte Suprema ha jugado el rol de guardiana de la Constitución no ha sido igualada por ninguna otra institución en el mundo. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? A mí en lo particular, Estados Unidos, pues a mi punto de vista, tiene uno de los mejores sistemas legales, en el cual, pues como nos mencionaba, ¿no? Siempre es se hacen cumplir las leyes, independientemente del capricho de las personas, como aquí nos mencionaba, siempre se hace cumplir la ley, y es una ley pues justa. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema 2.5.1. Recapitulando, tomamos el tema 2.3, 2.4, 2.5 y 2.5.1, y hasta aquí lo vamos a dejar. La verdad son temas muy interesantes. A mí en lo particular me encanta estar mencionando todos estos antecedentes, ¿no? Aquí ya nos vamos dando cuenta de dónde México fue agarrando y optando por algunas constituciones y por algunas leyes que actualmente nos rigen. Entonces hasta aquí lo dejamos. Como siempre les comparto el material de apoyo y espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.